Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, cosas que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestras mentes pueden entender. Durante muchos años he trabajado en diferentes hospitales y he visto situaciones que me han hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y lo que viene después. Lo que voy a contar no es una historia inventada, no es algo que leí en un libro o vi en una película, es algo que me pasó a mí, algo que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Eduardo, tengo 35 años y soy de Guadalajara, México. Llevo más de 10 años trabajando como enfermero en diferentes hospitales de la ciudad. He visto de todo, personas que llegan al borde de la vida, familias que sufren, momentos de alegría cuando alguien se recupera, y momentos muy oscuros cuando las cosas no salen como esperamos. Pero nada, absolutamente nada me había preparado para lo que viví esa noche de octubre del año pasado. Todo comenzó un martes por la tarde. Yo estaba terminando mi turno de día en el Hospital General, cuando mi supervisora, la señora Carmen, se acercó a mí con cara de preocupación. «Eduardo», me dijo, «necesito pedirte un favor muy grande. Roberto, el enfermero del turno de noche, no puede venir. Su esposa está muy enferma y tuvo que llevarla de urgencia al doctor. ¿Podrías quedarte a cubrir su turno?» Yo estaba cansado. Había sido un día muy pesado, pero Roberto era un buen compañero y sabía que si estuviera en su lugar, él haría lo mismo por mí. Además, el dinero extra nunca estaba de más en casa. «Claro, señora Carmen, no hay problema, me quedo», le respondí. Ella me sonrió con alivio. «Gracias, Eduardo. Eres un ángel. El turno es en el piso 7, área de medicina interna. Ya sabes, es un piso tranquilo por las noches. Solo tienes que hacer las rondas cada 2 horas y estar pendiente de cualquier emergencia». El piso 7 era conocido por ser uno de los más silenciosos del hospital durante la noche. Era donde estaban los pacientes que ya estaban estables, los que solo necesitaban observación y cuidados básicos. Pensé que sería una noche fácil, que podría descansar un poco entre ronda y ronda. Qué equivocado estaba. A las 8 de la noche comenzó mi turno. El hospital se veía diferente cuando caía la oscuridad. Los pasillos que durante el día estaban llenos de doctores, enfermeras, pacientes y familiares, ahora se veían vacíos y silenciosos. Solo se escuchaba el zumbido constante de las máquinas y el aire acondicionado. Me dirigí al piso 7 y me encontré con María, la enfermera que terminaba el turno de tarde. «Hola, Eduardo. Qué bueno que viniste. Todo está tranquilo por acá. Tenemos 12 pacientes internados. La mayoría están durmiendo ya. Solo el señor de la habitación 703 ha estado un poco inquieto, pero ya le dieron su medicina y debe estar descansando». María me entregó las llaves, los reportes de cada paciente y me explicó rápidamente las tareas de la noche. Después de unos minutos, se fue y me quedé solo en la estación de enfermería. El piso 7 tenía una forma rectangular. La estación de enfermería estaba en el centro, y los cuartos de los pacientes estaban distribuidos por los pasillos que salían hacia los 4 lados. Había luces en el techo, pero durante la noche solo se dejaban encendidas las luces de emergencia, que daban una iluminación muy tenue y creaban sombras largas en las paredes. Las primeras 2 horas pasaron sin problemas. Hice mi primera ronda a las 10 de la noche. Visité cada habitación, revisé que los pacientes estuvieran bien, anoté sus signos vitales y regresé a la estación. Todo normal, pero cuando eran cerca de las 12 de la noche, comenzaron a pasar cosas extrañas. Estaba sentado en mi escritorio llenando unos reportes, cuando escuché pasos en el pasillo del lado norte. Pasos lentos, como de alguien que camina sin prisa. Levanté la cabeza y miré hacia ese pasillo, pero no vi a nadie. Debe ser algún paciente que se levantó al baño, pensé,
y seguí con mi trabajo. Pero los pasos continuaron. No eran pasos normales de alguien que va al baño y regresa. Eran pasos que iban de un lado a otro del pasillo, como si alguien estuviera caminando de habitación en habitación. Me levanté y caminé hacia el pasillo norte. Las luces de emergencia creaban una luz muy débil, y podía ver las puertas de las habitaciones, todas cerradas. Me acerqué a cada una y escuché. Todos los pacientes estaban en sus camas, algunos roncando suavemente, pero los pasos continuaban. Ahora venían del pasillo del lado sur. Caminé rápidamente hacia allá, pero cuando llegué, el sonido se había movido al pasillo del este. Era como si alguien estuviera jugando conmigo, moviéndose de un lugar a otro justo cuando yo llegaba. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Mis manos comenzaron a temblar un poco, pero traté de mantener la calma. Son mis nervios, me dije. Estoy cansado y mi mente me está jugando trucos. Regresé a la estación de enfermería y me senté. Tomé un café que había preparado antes y traté de concentrarme en los reportes, pero no podía dejar de escuchar esos pasos que ahora parecían venir de todos lados al mismo tiempo. Cuando miré el reloj eran las 12:30. Era hora de hacer mi segunda ronda. Tomé mi linterna, aunque sabía que las luces de emergencia eran suficientes, y comencé mi recorrido por las habitaciones. Todo parecía normal. Los pacientes estaban durmiendo, las máquinas funcionaban correctamente, no había nada fuera de lugar. Pero cuando llegué a la habitación 707, al final del pasillo oeste, algo me hizo detenerme. La puerta estaba entreabierta. Eso era extraño porque yo siempre dejaba todas las puertas cerradas después de cada revisión. Me acerqué lentamente y empujé la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía. No había ningún paciente internado ahí. Pero había algo en el ambiente de ese cuarto que me hizo sentir muy incómodo. El aire parecía más frío, y había un olor extraño, como a flores marchitas mezclado con algo que no podía identificar. Entré a la habitación y revisé todo. La cama estaba perfectamente tendida, no había nada fuera de lugar, pero esa sensación de incomodidad no se iba. Era como si alguien me estuviera observando desde algún rincón oscuro del cuarto. Salí rápidamente y cerré la puerta con fuerza. Mi corazón latía más rápido de lo normal, y sentía la necesidad urgente de regresar a la estación de enfermería, donde había más luz. Cuando terminé la ronda y regresé a mi puesto, decidí llamar a seguridad para preguntarles si habían visto algo extraño en el piso 7. Marqué el número interno y esperé. «Seguridad, buenas noches», contestó una voz cansada. «Hola, habla Eduardo del piso 7. Quería preguntarte si han visto a alguien caminando por acá arriba. He estado escuchando pasos, pero no veo a nadie». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Eduardo, nosotros no hemos subido al piso 7 en toda la noche. Y en nuestras cámaras no aparece nadie caminando por los pasillos. Todo se ve normal desde acá abajo». «¿Estás seguro? He estado escuchando pasos muy claros, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro». «Te digo que no, compañero. Nosotros vemos todo desde acá y no hay nadie. Tal vez son los tubos del aire acondicionado o algo así. Ya sabes cómo suenan raros por las noches». Colgué el teléfono, pero no me sentí para nada tranquilo. Los pasos que había escuchado no eran ruidos de tubería. Eran pasos de una persona. Estaba completamente seguro. La siguiente hora pasó en completo silencio. No escuché más pasos. No pasó nada extraño. Comencé a pensar que tal vez el guardia tenía razón, que habían sido solo ruidos del edificio, y mi cansancio me había hecho imaginar cosas. Pero a las 2 de la madrugada, todo cambió. Estaba preparándome para hacer mi tercera ronda cuando escuché algo que me heló la sangre. Era el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose muy lentamente, como si alguien la estuviera moviendo con mucho cuidado para no hacer ruido. Me levanté de mi silla y caminé hacia el pasillo norte, de donde parecía venir el sonido. Todas las puertas estaban cerradas, tal como las había dejado. Pero había algo diferente en el ambiente. El aire se sentía más pesado, más denso, como si hubiera otra presencia en el piso. Comencé mi ronda revisando cada habitación. Los primeros 5 cuartos estaban normales. Pero cuando llegué a la habitación 706,
donde estaba internado el señor González, un hombre mayor que había tenido problemas del corazón, encontré algo que me dejó sin palabras. El señor González estaba despierto, sentado en su cama, pero no me estaba mirando a mí. Tenía la vista fija en la esquina oscura de la habitación, como si estuviera viendo a alguien parado ahí. «Señor González», le dije suavemente, «¿se encuentra bien? ¿Necesita algo?» Él me miró con ojos muy abiertos, llenos de miedo. «Enfermero», me dijo con voz temblorosa. «Ahí está parada una mujer muy alta, vestida de negro. Ha estado ahí durante 1 hora, solo mirándome. No se mueve, no habla, solo me mira». Sentí como si me hubieran echado agua helada por toda la espalda. Miré hacia la esquina donde él señalaba, pero yo no veía nada. Solo la sombra normal que creaba el mueble y la luz de emergencia. «Señor González, no hay nadie ahí. Debe ser una pesadilla. A veces cuando estamos en el hospital tenemos sueños muy vívidos por los medicamentos». No, insistió él. «No estoy soñando. Está ahí mismo. Es muy alta, tiene el cabello largo y negro y sus ojos son completamente negros. Y está sonriendo, pero es una sonrisa muy extraña, como si supiera algo que yo no sé». Le tomé la mano para tranquilizarlo. Estaba helada y temblando. «No se preocupe, señor. Voy a quedarme aquí unos minutos con usted hasta que se sienta mejor». Pero él siguió mirando hacia esa esquina con terror en los ojos. «Ahora se está moviendo», susurró. «Se está acercando a la cama. Por favor, no la deje acercarse». Yo seguía sin ver nada, pero el pánico en la voz del señor González era tan real que comencé a sentir miedo yo también. El cuarto se había puesto más frío, y podía sentir como si realmente hubiera alguien más ahí con nosotros. «Señor González, voy a encender todas las luces del cuarto, ¿le parece bien?» Él asintió desesperadamente. Encendí todas las luces y el cuarto se iluminó completamente. El señor González miró a su alrededor y parecía un poco más tranquilo. «Ya no está», dijo. «Se fue cuando encendió las luces. Le di un medicamento suave para que pudiera descansar y prometí regresar a revisar en 30 minutos. Cuando salí de la habitación, mis manos temblaban mientras escribía en su expediente. Traté de convencerme de que había sido solo una pesadilla del señor González, pero algo en mi interior me decía que no era así. Sus ojos reflejaban un terror que era imposible fingir. Continué mi ronda tratando de mantener la calma, pero cada sombra en los pasillos me parecía sospechosa. Cada sonido me hacía saltar. Cuando llegué a la habitación 707, la que había encontrado con la puerta entreabierta antes, me detuve completamente. La puerta estaba abierta otra vez, pero esta vez no estaba solo entreabierta. Estaba completamente abierta, como invitándome a entrar. Desde el pasillo podía ver el interior del cuarto, y había algo diferente. La cama, que antes estaba perfectamente tendida, ahora tenía las sábanas revueltas, como si alguien hubiera estado acostado ahí. Saqué mi teléfono y llamé otra vez a seguridad. «¡Seguridad!», contestó la misma voz de antes. «Oye, soy Eduardo otra vez. Necesito que subas al piso 7. Hay algo muy extraño pasando acá». «Eduardo, ya te dije que en las cámaras no vemos nada raro, todo está normal. Por favor, solo ven un momento. La habitación 707 está abierta y hay signos de que alguien estuvo ahí». Escuché un suspiro al otro lado de la línea. «Está bien, subo en 5 minutos». Mientras esperaba al guardia, me quedé parado frente a la habitación 707, sin atreverme a entrar. El aire frío que salía de ahí era cada vez más intenso, y el olor a flores marchitas se había hecho más fuerte. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Al principio pensé que era solo una sombra más en el cuarto, pero cuando mis ojos se acostumbraron mejor a la poca luz, pude distinguir una figura de mujer parada junto a la ventana. Era exactamente como la había descrito el señor González. Muy alta, vestida completamente de negro, con cabello largo que le llegaba hasta la cintura. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Quise gritar, quise correr, pero mis piernas no me respondían. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. La figura se dio vuelta lentamente hacia mí, y pude ver su rostro. Era el rostro de una mujer, pero había algo terriblemente equivocado con él. Su piel era completamente pálida,
casi gris, y sus ojos eran dos huecos negros profundos. Pero lo que más me aterrorizó fue su sonrisa, exactamente como había dicho el señor González. Una sonrisa extraña, demasiado amplia, como si sus labios se estiraran más de lo que deberían poder estirarse. Nos quedamos mirando durante lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos segundos. Entonces ella comenzó a caminar hacia mí, muy lentamente, sin hacer ningún ruido al pisar. Encontré finalmente la fuerza para moverme, y corrí hacia la estación de enfermería. Mi respiración era agitada y todo mi cuerpo temblaba. Me senté en mi silla y traté de calmarme, pero no podía dejar de mirar hacia el pasillo donde estaba la habitación 707. Unos minutos después llegó el guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Don Raúl. «¿Qué pasa, Eduardo? Te ves muy pálido». «Don Raúl, hay alguien en la habitación 707. Una mujer vestida de negro, la vi claramente». Don Raúl me miró con preocupación, pero no como si pensara que yo estaba loco, sino como si él supiera algo que no me había dicho. «Eduardo», me dijo en voz baja, «ven acá, necesito contarte algo». Me llevó a un rincón de la estación, lejos de los pasillos. «Hace como 3 años», comenzó, «hubo una situación muy fea aquí en el piso 7. Una señora que trabajaba de noche limpiando los cuartos. Bueno, digamos que tuvo un accidente muy grave en la habitación 707. Desde entonces, algunos de los empleados del turno nocturno han reportado cosas extrañas». «¿Qué tipo de cosas?» «Pasos, puertas que se abren solas, pacientes que dicen ver a una mujer vestida de negro. La administración del hospital no quiere que se hable del tema para no asustar al personal, pero nosotros los que trabajamos de noche sabemos que algo pasa». Me quedé sin palabras. Todo comenzaba a tener sentido. Los pasos, la puerta abierta, el terror del señor González y lo que yo había visto. ¿Por qué no me dijeron nada cuando comencé mi turno? Porque pensamos que tal vez esta noche sería diferente. A veces pasan semanas sin que pase nada extraño, pero parece que a ella no le gusta que haya gente nueva en su territorio. Sentí un escalofrío cuando dijo «su territorio», como si ese piso le perteneciera a esa presencia. «Don Raúl, no puedo quedarme aquí toda la noche, esto está muy pesado». «Lo sé, Eduardo, pero no podemos abandonar a los pacientes. Vamos a hacer algo. Yo me quedo contigo las horas que faltan. Podemos turnarnos para hacer las rondas». Aunque la compañía de Don Raúl me tranquilizó un poco, el resto de la noche fue una pesadilla. Cada hora que pasaba, la presencia se sentía más fuerte. Los pacientes comenzaron a despertarse inquietos. Varios reportaron pesadillas horribles, y algunos decían ver sombras moviéndose en sus cuartos. La habitación 707 se convirtió en el epicentro de toda la actividad extraña. Cada vez que pasábamos cerca, podíamos sentir el aire frío que salía de ahí y escuchar sonidos como si alguien estuviera moviendo cosas dentro. A las 5 de la madrugada, una hora antes de que terminara mi turno, pasó lo que nunca voy a poder olvidar. Estaba haciendo mi última ronda cuando escuché gritos que venían de la habitación 706, donde estaba el señor González. Corrí hacia allá y lo encontré sentado en su cama, señalando hacia la puerta. «Está ahí, está parada en la puerta», gritaba con desesperación. Miré hacia donde señalaba y la vi otra vez. Pero esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Estaba parada exactamente en el marco de la puerta, bloqueando la salida. Su sonrisa era aún más amplia que antes, y podía ver que sus dientes eran completamente negros. Lo que más me aterró fue que esta vez pude escuchar su voz. Era una voz muy suave, casi como un susurro, pero que se escuchaba claramente en todo el cuarto. «Ya es hora», decía una y otra vez, «ya es hora». El señor González comenzó a tener problemas para respirar. Sus monitores empezaron a sonar las alarmas. Traté de llegar hasta él para ayudarlo, pero cada vez que me movía hacia la cama, la figura se movía también, siempre manteniéndose entre nosotros. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz sonaba ahogada, como si algo estuviera absorbiendo el sonido. Don Raúl llegó corriendo, pero cuando entró al cuarto, la figura desapareció instantáneamente. «¿Qué pasó?», preguntó mientras me ayudaba a revisar al señor González. «Estaba aquí otra vez. Estaba parada en la puerta y no me dejaba pasar.
Don Raúl no dijo nada, pero pude ver en sus ojos que me creía completamente. El señor González logró estabilizarse, pero sus últimas palabras antes de que llegaran los doctores del turno de día me dejaron helado. Ella dijo que ya era hora. ¿Hora de qué, enfermero? ¿Hora de qué? Cuando terminó mi turno a las 6 de la mañana, salí del hospital caminando rápido sin mirar atrás. Sabía que no podría regresar nunca más a trabajar ahí. 2 días después me enteré por un compañero que el señor González había tenido una recaída durante la noche siguiente y que no había podido superarla. Había estado solo en su cuarto cuando pasó. Nadie pudo explicar qué había causado su repentina descompensación. Desde esa noche, dejé de trabajar turnos nocturnos en hospitales. Busqué trabajo en clínicas que solo funcionan de día, pero a veces, cuando estoy solo en mi casa durante las madrugadas, escucho esos pasos lentos que van de un lado a otro, y en las esquinas más oscuras de mi cuarto, a veces creo ver una sombra alta que me sonríe con esa sonrisa demasiado amplia. He tratado de convencerme de que todo fue producto del cansancio, del estrés, de mi imaginación, pero en el fondo de mi corazón, sé que lo que vi esa noche era real, y lo que más me aterroriza es saber que ella sigue ahí, en el piso 7 del Hospital General esperando, caminando por esos pasillos oscuros, entrando y saliendo de la habitación 707, visitando a los pacientes en sus momentos más vulnerables, esperando a que llegue su hora, la hora de cada uno de nosotros, porque tarde o temprano, todos tendremos que enfrentarnos con ella. Y cuando eso pase, no habrá lugar donde esconderse, no habrá luz suficiente para ahuyentarla, y no habrá nadie que pueda ayudarnos. Solo quedará esa sonrisa terrible, esos ojos negros como pozos sin fondo, y esa voz susurrante que repite una y otra vez: «Ya es hora». Hay lugares en este mundo que guardan secretos que van más allá de lo que podemos entender. Los hospitales son uno de esos sitios donde la vida y la muerte se encuentran cada día, donde las emociones más intensas se viven en cada rincón. Y cuando alguien pasa tanto tiempo en un lugar así, cuando dedica su vida entera a cuidar a otros, a veces algo de esa persona se queda ahí para siempre, incluso después de que ya no esté con nosotros. Mi nombre es Roberto y soy de Guerrero. Trabajo como enfermero nocturno en el Hospital General desde hace 8 años. He visto muchas cosas extrañas en este tiempo, pero nada me preparó para lo que empezó a suceder el mes pasado. Todo comenzó una noche de martes, durante mi ronda de las 3 de la madrugada. El hospital siempre está más silencioso a esa hora. Solo se escucha el zumbido constante de las máquinas, algún que otro gemido de dolor, y los pasos amortiguados de nosotros, el personal nocturno, caminando por los pasillos con nuestros zapatos de goma. Esa noche iba revisando el 3er piso, donde están los pacientes más graves. Llevaba mi linterna pequeña porque algunas luces del pasillo estaban fundidas y mantenimiento no las había cambiado todavía. El aire acondicionado hacía ese ruido metálico que siempre me ponía nervioso, como si fuera a descomponerse en cualquier momento. Cuando llegué al final del corredor, cerca de la habitación 315, escuché algo que me hizo detenerme. Eran pasos suaves, como de alguien que camina con cuidado de no hacer ruido. Al principio pensé que era Carmen, mi compañera de turno, pero cuando volteé no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Me quedé ahí parado unos segundos, esperando. El corazón me latía un poco más rápido de lo normal. Los pasos se habían detenido cuando yo me detuve. Seguí caminando hacia la habitación, y los pasos volvieron a comenzar. Siempre detrás de mí, siguiendo mi mismo ritmo. Esta vez me di la vuelta rápidamente, alumbrando con mi linterna hacia donde venía el sonido. No había nada. Solo el pasillo largo y oscuro, con sus puertas cerradas a ambos lados, y ese olor a desinfectante que siempre flota en el aire. Pensé que tal vez era mi imaginación. Después de tantos años trabajando de noche, a veces la mente te juega trucos, pero cuando entré a revisar al paciente de la 315, el señor que tenía problemas del corazón, él estaba despierto y me miró con ojos asustados. «Enfermero», me dijo con voz temblorosa,
¿Quién es la señora que viene a verme todas las noches? Se me heló la sangre. ¿Qué señora, don Luis? La enfermera que viene después de medianoche. Siempre lleva un uniforme blanco muy viejo como los que usaban antes. Se queda parada junto a mi cama y me revisa, pero no dice nada. Solo me toca la frente con su mano fría y se va. Le dije que eso era imposible, que solo Carmen y yo trabajábamos en ese piso durante la noche, y que Carmen siempre usaba uniforme azul, no blanco. Pero don Luis insistía. Me describió a una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un chongo muy apretado y ojos muy tristes. Esa descripción me sonó familiar, pero no sabía de dónde. Al día siguiente le pregunté a Carmen si había notado algo extraño. Ella me miró seria y me dijo que sí, que desde hacía una semana había estado sintiendo como si alguien la siguiera cuando hacía sus rondas. También me contó que varios pacientes le habían preguntado por una enfermera que no conocían. Fuimos con la supervisora, la señora Martínez, que lleva trabajando en el hospital desde hace más de 20 años. Cuando le describimos lo que nos habían dicho los pacientes, se le cambió la cara completamente. Se puso muy pálida y nos pidió que nos sentáramos. Lo que me están describiendo, nos dijo con voz baja, suena exactamente como Elena. Elena había sido enfermera en ese mismo piso hace 15 años. Era una mujer muy dedicada, que siempre se quedaba tiempo extra para cuidar mejor a sus pacientes. Trabajaba principalmente en el turno de noche, porque decía que era cuando los enfermos más la necesitaban, cuando tenían miedo y se sentían más solos. Una noche, Elena no regresó a su casa después del turno. La encontraron en el cuarto de suministros del tercer piso. Había tenido un problema del corazón mientras trabajaba. Los doctores dijeron que murió instantáneamente, sin dolor, pero lo extraño fue que cuando la encontraron, tenía en sus manos el expediente de un paciente que había fallecido esa misma noche, como si hubiera estado revisándolo hasta el último momento. Desde entonces, de vez en cuando, algunos empleados nocturnos decían haber visto a una enfermera desconocida en los pasillos, pero nunca había sido algo constante como lo que estaba pasando ahora. La supervisora nos explicó que Elena siempre había dicho que su trabajo era cuidar a los enfermos, sin importar nada más. Creo que todavía está cumpliendo con su deber, nos dijo la señora Martínez. Esa noche volví a trabajar con una sensación muy rara en el estómago. No sabía si creer en lo que me habían contado o si todo era casualidad. Pero cuando llegué al hospital y vi el uniforme blanco que habían dejado colgado en mi casillero, un uniforme que yo no había puesto ahí, supe que algo muy extraño estaba sucediendo. El uniforme era viejo, de un estilo que ya no se usaba. En la etiqueta del cuello se podía leer con letras ya borrosas: Elena, turno nocturno. Esa noche decidí esperar despierto para ver qué pasaba realmente. Me escondí en el cuarto de suministros del tercer piso, el mismo lugar donde habían encontrado a Elena hace 15 años. A las 3 de la madrugada exactas, la temperatura bajó tanto que podía ver mi propia respiración. Las luces del pasillo empezaron a parpadear y se escuchó un sonido que nunca voy a olvidar. Era como si alguien arrastrara los pies por el suelo, muy despacio, acercándose cada vez más. La puerta del cuarto se abrió sola. Elena entró caminando hacia atrás con movimientos raros, como si fuera una película en reversa. Su uniforme blanco estaba manchado con algo oscuro que goteaba al suelo. Cuando se volteó para mirarme, vi que su cara no era normal. Tenía los ojos completamente negros y la boca abierta demasiado grande, como si fuera a gritar pero no saliera ningún sonido. Su piel se veía gris, como la de alguien que lleva mucho tiempo bajo el agua. «Ayúdame», me dijo con una voz que sonaba como muchas voces hablando al mismo tiempo. «Ayúdame a encontrar a mis pacientes. Se están escapando. Se están yendo sin mí». Traté de salir corriendo, pero mis piernas no se movían. Era como si el suelo me estuviera chupando los pies. Elena se acercó más y vi que lo que goteaba de su uniforme no era sangre. Era algo negro y espeso, como aceite. «Tú vas a quedarte aquí conmigo», me dijo mientras sus dedos se alargaban como garras. «Vas a ayudarme a cuidar a todos los que vienen, para siempre». Cuando me tocó el brazo, sentí como si miles de agujas de hielo me atravesaran la piel.
Pero lo peor fue lo que vi en sus ojos negros. Vi a todos los enfermeros que habían trabajado en el hospital antes que yo. Todos estaban ahí adentro, gritando en silencio, tratando de salir. Elena ya no era solo Elena. Era todos los que se habían quedado atrapados en este lugar. El hospital tiene hambre, me susurró al oído con esa voz horrible. Y tú le vas a dar de comer. Sentí como algo frío y viscoso se metía por mi boca y mi nariz. No podía respirar. Todo se volvió negro. Cuando desperté, Carmen estaba junto a mí llorando. Roberto, llevas 4 días inconsciente, me dijo. Te encontramos en el cuarto de suministros. No le dije nada sobre Elena. Solo me levanté y caminé directo a la oficina. Renuncio, le dije a la supervisora. Ya no puedo trabajar aquí. Ella me miró confundida. Roberto, pero si tú renunciaste la semana pasada, viniste aquí mismo y dijiste que no podías seguir después de lo que pasó en el turno nocturno. El mundo se me volvió negro. Yo nunca he renunciado, le dije temblando. La supervisora abrió un cajón y me mostró mi carta de renuncia. Ahí estaba mi firma, mi letra. Roberto, creo que deberías ir a tu casa a descansar. Has estado muy confundido desde aquella noche. Salí corriendo hacia la puerta del hospital, pero cuando llegué ahí no pude salir. Era como si una pared invisible me detuviera. Me di la vuelta y Elena estaba parada detrás de mí. Ya renunciaste, Roberto, me dijo sonriendo. Pero algunos trabajos nunca terminan.